Estaba muteado, presidente. Ay. Ahí sí. En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Cuenta, secretario? No tenemos cuenta en este momento. Hacemos pasar a los invitados que Por están favor. en... Sí, ya. Ahí veo al Sí. senador Castro, pero estaba con otro Ah, nombre. así. Sí, ya. Primero quisiera darle la bienvenida a todos los ex superintendentes de salud que hoy día nos acompañan. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias a Manuel Nostroza, a Sebastián Pavlovich, a Héctor Sánchez, a Patricio Mesa, a Patricio Fernández, por hoy día estar presente. Eh, Entiendo que nos acompaña eh, algún otro superintendente. No, no, presidente, de los 7 podíamos asistir 4, los otros 3 lamentablemente Perfecto, se excusaron. ¿Ah? perfecto. César Ollarzo, Alejandro Ferreiro y José Pablo Gómez se excusaron por razones profesionales, no podían acompañarnos, pero por cierto que sí, dijeron que se iban a sentir muy bien representados por los 4 que estábamos presentes, así que eso, muchas Que es gracias, presidente. la selección chilena de los superintendentes de salud, así que está muy bien. Oye, primero agradecerles por esta reunión. Es absolutamente necesario poder hacer frente a la crisis que hoy día está viviendo la salud privada en nuestro país y particularmente la crisis que hoy día están afectando fundamentalmente a la ISAPRE con riesgo de insolvencia o eventual quiebra. Y nuestro principal objetivo es velar por los más de 3 millones de chilenos que están efectivamente afiliados a la ISAPRE y que se han visto afectados ya sea por los cortes de convenios con laboratorios y distintas clínicas, eh, como también la posibilidad de hacer reembolso rápido respecto de las prestaciones de salud. Eso también es una señal nuestra de preocupación. Eso es lo primero. Lo segundo también, recibir las sugerencias, las observaciones. Nosotros hemos insistido ante el gobierno para que se envíe una ley corta y que nos posibilite avanzar, ya sea en una norma interpretativa respecto del fallo de la Corte Suprema respecto a las tablas de factores. Eso para nosotros es fundamental. La Corte Suprema terminó legislando frente a una inacción del gobierno en esta materia. Y segundo, nosotros creemos sin lugar a dudas que eso implica abordar la temática, ya sea a través de la reforma constitucional que hemos presentado, que está en la Comisión de Constitución, y que entiendo que varios de ustedes, entre ellos Manuel, ya ha ido a hacer una exposición a la comisión. Y por otra parte está el proyecto del Plan Garantizado de Salud, que está en esta comisión desde el 11 de marzo, y le hemos pedido al gobierno despejar todos los temas que hizo relación con el plan garantizado si es necesario y quedarnos solo con las tablas de factores, aprovechando que es un proyecto que está en segundo trámite y lograr finalmente posibilitar su trámite rápido para poder entender que no podemos esperar una circular del superintendente de salud para mayo, porque en mayo es posible que tengamos una quiebra de alguna ISAPRE y eso genera una quiebra en cascada del sistema privado de salud. Además, señalar que además las deudas a las clínicas privadas asciende a más de 800.000 millones, de FONASA, solo de FONASA son 300.000 millones por el sistema de integración que hubo para poder enfrentar la crisis del COVID-19 y también hay también una situación bastante crítica. Entonces tenemos una situación dramática que se está viviendo por parte de los afiliados de la ISAPRE, los riesgos de insolvencia que pudieran ocurrir, los temas que se relacionan con las garantías y por otra parte la situación de las clínicas privadas. Entonces, para poder enfrentar aquello, nosotros hemos tenido dos instancias, hemos reunido a todos los actores y hoy día es el momento también de escucharlos a ustedes con toda su experiencia. Con el senador Juan Luis Castro estamos muy preocupados de esta situación y por supuesto la idea es escucharlo y luego
poder tener una ronda de preguntas y respuestas. Entendemos también que está el MinSal, está Presidente, representado por Julián Ortiz. Senador Juan Luis Castro, porque... presidente, Sí, muy adelante. breve. Se trata de escuchar a los expositores más que nosotros, pero simplemente para precisar de que estamos en una coyuntura compleja por todo lo que sabemos y no cabe duda de que uno de los propósitos de todas las conversaciones, negociaciones o iniciativas de ley o no, o resoluciones apuntan a hacer modificaciones en el precio base de los planes que permitan generar un camino de salida y a la vez ver las condiciones en que se puede anticipar o no una modificación legislativa al FONASA que permita tener un rol distinto al que hoy día tiene. Yo entiendo que hoy día hay reunión de la ISAPRE con el Ministerio de Salud, ya sabemos del recurso de aclaración que se hizo ayer, no sé los tiempos de eso, que puede demorar, pero el ánimo que a muchos de nosotros nos inspira es cómo salvaguardar los planes, los convenios que tienen 3 millones de afiliados, cómo evitar una saturación de personas en el FONASA de hoy, otra cosa es lo que pueda hacer mañana, y tercero, cómo establecer un reglado de la cancha que permita que haya condiciones para que la prestación pública sea mixta, pública-privada, de manera razonable. Bueno, a todos nos interesa eso y que este año además va a ser un año importante en materia de salud por los anuncios que se han hecho hasta ahora. Eso es lo que puedo Muchas decir, gracias, presidente. muchas gracias, senador Castro. No sé si antes de iniciar, si Felipe Cas, nuestro senador, también quisiera decir algunas palabras o lo dejamos para el final de las exposiciones. No, gracias, Francisco, presidente. La verdad que estoy con mala señal aquí en el sur, así que por eso no he prendido la cámara. Pero primero decir que creo que, y lo he dicho varias veces en la comisión, ¿sí? Aquí hay un pecado de omisión muy fuerte legislativo, del Ejecutivo, varios ejecutivos para atrás, y que ha llevado a una situación de política pública que está reventando un sistema. Reventando un sistema que claramente no tendría por qué ser. Y yo me alegro escuchar las palabras de mi colega Juan Luis Castro y de todos aquí presentes con la disposición de hacerse cargo, ¿no? Uno puede tener un debate de largo plazo, es legítimo, de distintas miradas ideológicas de cómo tiene que operar un sistema de salud, pero lo que no puede hacer es por omisión termina reventando un sistema que es lo que está ocurriendo hoy día, ¿eh? Por no tomar las decisiones a tiempo, porque finalmente ha sido la justicia y no la política la que ha venido operando en estas materias, por falta de claridad de la política. Entonces, al final del día, cuando uno termina en la justicia, es el fracaso de los políticos, eso es clarísimo. Entonces, yo creo que la libertad de las personas de elegir dónde asegurarse, dónde recibir sus prestaciones es un concepto esencial, que además está detrás del fracaso de la nueva constitución que nos quisieron imponer el 4 de septiembre. Aquí hay una voluntad popular muy fuerte, democrática, que se ha manifestado a favor de la libertad de elección, que era justo la antítesis de lo que nos planteaban los que estaban por la prueba del plebiscito de salida. Yo me alegra ver que hay ciertos conceptos culturales básicos de libertad de elección que se han ido asentando en nuestro país, en nuestra democracia. Y es parte del éxito de nuestro país en los últimos 35, 40 años, si no existiría. Pero yo, presidente, lo hemos manifestado varias veces, creo que aquí el Ejecutivo tiene sartén por el mango en muchas materias, la Super también, y nosotros como Parlamento creo que no podemos quedarnos atrás. Yo soy nuevo en esta Comisión de Salud, nunca había estado, pero creo que aquí hay una tarea pendiente y urgente que espero lo hagamos con total celeridad, como decía muy bien los que me antecedieron la palabra, por el bienestar de las personas. Al final, si no hacemos la pega nosotros, vamos a terminar con un sistema que va a fracasar y va a tener que pagar el doble para poder acceder a lo que tienen hoy día. Porque al final, eso es lo que termina pasando muchas veces cuando no se hace la pega a tiempo. Gracias, presidente. Gracias, Felipe. Senador Cas, dejamos con la palabra para que administren los tiempos a Manuel Nostroza, y tú vas administrando los tiempos de las intervenciones de los distintos superintendentes. Adelante, Manuel. Bueno, por su intermedio, presidente, muchísimas gracias por haber acogido y habernos invitado a ser parte de esta conversación en la Comisión de Salud del Senado, y por su intermedio saludo a los demás senadores presentes, Juan Luis Castro y Felipe Cas, y bueno, y espero que esta información también llegue al resto de los miembros de la comisión.
Yo voy a hacer una introducción y algunos alcances de un documento que además me he permitido enviárselo con anterioridad, media hora antes, se lo envié a la Secretaría de la Comisión de Salud. Usted, y le pedí que se lo repartiera o les enviara por email copia del documento que estamos dejando como testimonio escrito de este resumen que vamos a hacer en la conversación. Yo voy a hacer un resumen muy general, tratando de concentrarme en los puntos de propuestas, de soluciones que queremos hacer como ex superintendente, y luego, por cierto, Héctor, Patricio y Sebastián pueden tener también la libertad de complementar o adicionar algo que se me pudiese haber escapado, presidente. Así que, con su venia, voy a hacer uso de la palabra. Básicamente, lo primero que quiero señalar, y con esto agradezco también la presencia de Patricio Mesa, el presidente del Colegio Médico de Chile, es que la iniciativa de juntar a los ex superintendentes partió del propio Colegio Médico. El Colegio Médico hace un par de semanas atrás nos convocó a una reunión, invitado tanto por su presidente nacional, Patricio Mesa, como por su presidenta del Consejo Regional Santiago, Francisca Crispi, y nos invitó a varios de los ex superintendentes a compartir con el Colegio Médico las preocupaciones sobre la crisis de la ISAPRE y sus afiliados y sobre algunas vías de solución. Entonces, gracias a esa invitación es que los propios superintendentes, después de haber participado de esa reunión, nos sentimos estimulados a seguir reflexionando en los días posteriores y eso conllevó al documento que hoy día les estamos presentando. Así que agradecer la iniciativa que tuvo el Colegio Médico y su preocupación por esta crisis en primer lugar, presidente. Bueno, en segundo lugar, el documento básicamente voy a ir describiendo algunos elementos muy generales, parte señalando lo que aquí se ha señalado tanto por el senador Castro como por el senador Calle y usted mismo. Hay un contexto político de omisión en cuanto a no haber sido capaces de haber hecho reformas estructurales desde el 2010 en adelante, cuando se inició esta judicialización que nos ha llevado paulatinamente a esta crisis actual. Esto no es de un día para otro, ha sido lamentablemente muy gradual. Y también a la propia resistencia que las ISAPRES tuvieron durante buena parte de ese periodo a acoger a ciertos cambios que hubieran permitido encontrar una solución. Pero llorar sobre la leche derramada no tiene mucho sentido, pero sí un dato de contexto que nosotros queremos puntualizar. En tercer lugar, nosotros creemos que la judicialización, tal como ha ido avanzando, ha ido generando un desequilibrio entre ingresos y gastos, que es la que tiene hoy día, con la posibilidad cierta de hacer inviable el sistema privado de salud con cargo a lo que los propios afiliados pagan por sus planes de salud, toda vez que este sistema no recibe ningún subsidio fiscal, ningún aporte fiscal para su financiamiento, solo se financia en un 75% por las cotizaciones del 7% y en el otro 25% por las cotizaciones adicionales al 7%, que prácticamente llegan a enterar un 10% del total de la renta de los afiliados. Pues bien, este desequilibrio financiero por la judicialización se lleva a acrecentar ante la eventual interpretación del último fallo sobre la tabla de factores de riesgo, porque si hubiera que finalmente devolver una cantidad de dinero que se suma a la crisis actual ya financiera del sistema, esto, en opinión de todos los expertos, incluidos nosotros, significa finalmente en la caída definitiva del sistema y en la extensión de los beneficios de los afiliados ISAPRE, que son 3.204.000 hoy día actualmente. En tercer lugar, las consecuencias de la caída, nosotros nos detenemos explícitamente en las consecuencias de la caída en el documento, pueden ser muy graves, básicamente porque son sistémicas. Esto no es un tema solo de los afiliados de la ISAPRES, como algunos podrían haber entendido malamente. Los primeros y grandes afectados van a ser todos los beneficiarios de FONASA, que hoy día son 15.200.000, que van a entrar en disputa en cobertura de sus prestaciones, que ya tienen las listas de espera que ustedes conocen, informados por el gobierno en la glosa 06 trimestralmente, ¿no? Y que efectivamente a eso se engrosaría la presión asistencial de 3.200.000 personas que hay hoy día en el sistema. Con los consabidos efectos en las listas de espera, se ha estudiado este tema, hay publicaciones, nosotros citamos las publicaciones de la Universidad Andrés Bello, en donde las listas de espera podrían haberse afectado en un escenario entre 29.000 cirugías más en espera hasta 296.000 cirugías más en espera, que se agregarían a las 300.000 que hoy día están en espera. Hay un impacto en la renta médica variable del sector privado que nosotros estimamos en un 35% menos. Hay un eventual impacto en los empleos en el sector privado prestador que se mueven en rangos de 37.310 empleos menos hasta 107.000 empleos menos de un número total de 321.000 trabajadores que hoy día
operan en el sector privado prestador, sin mencionar aquí, porque no tenemos los números, del impacto del empleo que está teniendo en las propias ISAPRE la crisis que actualmente se está enfrentando. Finalmente, por cierto, se afectarían los beneficios de los beneficiarios de ISAPRE. Recordar que hay 1.361.000 personas, como ha dicho la propia Superintendencia de Salud en la actualidad, que eso equivale a un 42,5% de la cartera, que tienen preexistencia y que al pasar al sistema FONASA no podían, por esa preexistencia, comprar un seguro complementario en el sector privado asegurador que hoy día funciona. Y finalmente, el hecho de que más o menos un 10% de las personas siempre están cursando con alguna enfermedad, eso equivale a 320.400 personas que en la actualidad están cursando con algún tratamiento de enfermedades crónicas del auge, alguna cirugía en curso, algunos con estadías en las unidades de tratamiento intensivo, tratamientos de alto costo, diálisis, trasplante, etcétera, que podrían verse afectadas en la continuidad de su servicio del momento que se produce una caída masiva del sistema. Y finalmente también otro tema que se ha mencionado poco, que es que si la interpretación definitiva, tanto por la Corte Suprema como por la Superintendencia, va en la idea de reconocer una devolución importantísima de recursos en excedentes, como propone la propia Corte Suprema, bueno, estos excedentes pasarían a ser prioridad número 1 en devolución de recursos por garantía, y si son de la cuantía equivalente al orden de garantía que hoy día hay en deuda con prestadores por parte del sistema ISAPRE, podría llevarse en el extremo a que reconocer esta deuda de excedentes por devoluciones por el fallo podría quitar el 100% de la deuda que hoy día tienen con prestadores. Esto más allá de si está bien calculada la garantía o no, que es algo que siempre han alegado las asociaciones gremiales de clínica, sino que por el solo hecho de reconocer esta deuda se desplazaría la garantía y podríamos tener que los prestadores, incluidos por cierto los médicos, todo tipo de prestadores, se quedarían con la posibilidad cero de recuperar los actuales niveles de endeudamiento que tiene el sistema. Entonces, los efectos son sistémicos y devastadores y que quisiéramos que se entendiera claramente y así lo refleja nuestro documento. En quinto lugar, por eso que decimos que hacemos un llamado al Ejecutivo y al Legislativo, en parte para resarcir esta omisión que hemos tenido de desacuerdo en el último tiempo y operar rápidamente, ya sea interpretando el fallo por parte de la autoridad que le corresponde, que es la Superintendencia de Salud, muy urgentemente, o ya sea complementando esa interpretación con un proyecto de ley que le dé mayor protección a esa interpretación y que resuelva algunos problemas legislativos que creemos que podrían ser de rápido despacho después de tanto tiempo de discusión. Lo que nosotros decimos en nuestro documento es que se debe actuar con urgencia, a la brevedad, para hacer un puente entre esta interpretación de parte de la Superintendencia de Salud y la acción legislativa del Ejecutivo con el Parlamento para resolver el problema hasta que más adelante se pueda hacer una reforma más estructural, ordenada, programada y con la debida planificación. Cierro mi sexto comentario y aquí para ir terminando con las propuestas que nosotros hemos puesto en este documento. Básicamente nosotros hablamos de principios que orientan las propuestas y de algunas propuestas específicas. En el primer principio, bueno, es la brevedad por las consecuencias que ya están descritas. Nosotros creemos que el problema de los afiliados a ISAPRE no se va de vacaciones como para poder decir que volvamos en marzo a resolverlo. Lamentablemente los problemas siguen operando día a día, como usted muy bien lo ha descrito, presidente, y los demás miembros de la Comisión del Senado lo han señalado. Esos problemas no se van a ir de vacaciones porque lo declaremos y por lo tanto la urgencia y la brevedad del problema sigue estando presente. El segundo principio es que esto puede ser sin costo fiscal. La paradoja es que la interpretación de la superintendencia y la resolución legislativa de un fallo que dé viabilidad a la continuidad de los planes de los afiliados de ISAPRE tiene la posibilidad de ser a costo fiscal cero, porque significa que los mismos recursos que hoy día se pagan se permitan seguir pagando para que sigan funcionando y no que se produzca este desequilibrio financiero que es algo que terminaría afectando al sistema. Cualquier otra propuesta de las que usted ha mencionado, presidente, y han mencionado los demás senadores, tienen efecto fiscal porque el traslado de estos afiliados al sistema público significa que el Estado se tiene que hacer cargo con recursos adicionales que después podríamos explicar
la razón de por qué se producen esos recursos adicionales, pero la propuesta que nosotros hacemos de principio es costo fiscal cero, que no signifique que el Estado tenga que hacer ningún salvataje financiero, como se ha señalado, tipo banca. Nosotros estamos de acuerdo en ese principio que no debiera tener efecto fiscal. En tercer lugar, respecto a los principios, restituir el equilibrio financiero. Aquí, tal como dijo el senador Juan Luis Castro, la solución pasa por básicamente hacer un reajuste manteniendo los precios finales en la misma condición que están actualmente, rebajando en la interpretación del fallo la aplicación de tablas de factores que la Corte Suprema considera ilegal, pero al mismo tiempo restituyendo ese equilibrio, elevando el precio base para que, sin que le cueste más al afiliado, cambie la forma en cómo se estructura el precio final, pero el precio final siga siendo el mismo, ¿sí? En cuarto lugar, bueno, por las razones que ya hemos descrito, por cuidar a los beneficiarios del sistema ISAPRE que se podrían ver afectados, estos 320.000 en particular, y creemos que también, y aquí sí ya empieza la solución a ir más allá de la interpretación de la superintendencia, sino que podría ser resuelta de los proyectos legislativos como los que se está discutiendo en la Comisión de Constitución o los que se podrían discutir en esta propia Comisión de Salud, que tiene que ver con dar también una solución anticipada a lo que eventualmente podría ser una crisis en relación a los recursos que está pendiente por resolver la Corte Suprema respecto a las primas GES. También ahí habría que buscar alguna solución legislativa que resuelva un eventual problema que podríamos tener en un par de meses más respecto a un fallo eventual de la Corte Suprema sobre ese tema, e insisto, dando pie a la posibilidad de que se restablezca el equilibrio financiero con la posibilidad de incrementar los precios base para equilibrar cualquier cosa que por otro lado se rebaje. Creo que también legislativamente se podría acotar el tema de la retroactividad. El propio superintendente de Salud hizo la pregunta en la última presentación que estuvo en la Comisión de Constitución del Senado. Él tenía 3 probables interpretaciones respecto a la retroactividad de la aplicación del fallo respecto a la tabla de factores que propone la Corte Suprema. Creo que esto también se podría acotar legislativamente como una manera de acotar el impacto que pudiese tener este problema ante la crisis que están viviendo los afiliados. Creo que el tema de la eventual, si aún con todas estas interpretaciones posibles, tanto por parte de la autoridad reguladora como por parte del legislativo, hubiera algún recurso económico que devolver, creo que el planteamiento de devolución en beneficio y en beneficios futuros que se puedan programar en el tiempo también puede ayudar desde el punto de vista tanto de la interpretación como la posibilidad de un acuerdo legislativo al respecto podría ayudar a dar viabilidad a los beneficios de los afiliados. Y finalmente, y el último punto que destacamos dentro de nuestra propuesta, está el que creemos que no se puede hacer un puente entre salvar la crisis de urgencia y la situación de más largo plazo cultural sin hacer algunos ajustes que ahora están cantados y creo yo caen de maduros para realizar en el sistema ISAPRE, y esos creemos que podrían ser una ley corta solo para resolver aquellos problemas estructurales que permitan hacer este puente entre la urgencia y una reforma más estructural. Y nos referimos a 4 puntos como ex superintendentes en esta ley corta de ISAPRES, y que de alguna manera el gobierno ha anunciado que podría también aludir a una ley corta de ISAPRES. Nuestra propuesta de contenidos de esta ley corta es la creación de un plan de salud universal único del sistema ISAPRES solamente en esta etapa, puesto que no estamos en condiciones todavía de hacer una reforma estructural FONASA-ISAPRE. Entonces, eliminar los 56.226 planes que a noviembre del año 2022 existen en el sistema por un único plan de salud universal. La creación, en segundo lugar, de un fondo de compensación de riesgo inter-ISAPRE que tenga como efecto la eliminación de las preexistencias y cautividad y la posibilidad de tarificar una tarifa plana en torno a este plan de salud universal único que de facto eliminaría todas las tablas de factores. Y ahí no estaríamos hablando de tener una mejor tabla de factores, sino que con esta medida legislativa, en un proyecto de ley corta, eliminamos las tablas de factores de riesgo. En tercer lugar, para intentar contener el costo del sistema de salud, un cambio en su modelo de atención que implique que el sistema privado chileno tiene que tener
médicos de cabecera, médicos de familia o llámese derechamente atención primaria de salud. Y en cuarto y último lugar, en este proyecto de ley corta, proponemos que haya un conjunto de medidas que hoy día también caen de maduro y que han discutido en distintos momentos distintos actores para ayudar a contener el costo técnico de salud, que es el gran problema estructural que ha tenido el sistema ISAPRE en estos años. Me refiero a regular los mecanismos de compra o de pago entre ISAPRES y prestadores, sobre todo con el tema de la integración vertical, eliminando el fee for service o fortaleciendo GRD, pago por desempeño, pago por resultado, o eventualmente establecer complementariamente un modelo más promocional y preventivo o estimular aún más el uso del GES en el sector privado, porque el GES, al tener guías clínicas y protocolos, también ha demostrado ser mucho más contenedor del costo técnico que el mecanismo de compra que en el 90% de los casos se sigue dando hoy día en el sector privado, que es fee for service y que es inflacionario en los costos de salud. Ese es el conjunto de propuestas que ha quedado reflejado en el documento. Ha sido mi más rápida y corta síntesis que quiero hacer, presidente, y con esto termino mi intervención para darle la palabra a Héctor Sánchez, como usted me lo ha permitido, a Patricio Fernández o a Sebastián Pavlovich, si es que ellos quisieran agregar algo que se me quedó en el tintero, reforzar alguna idea o complementarla. Muchas gracias, presidente. Gracias, Manuel, por esa exposición. Sin lugar a dudas, muy ilustrativa. Me parece también muy interesante las propuestas que se han hecho. Entendemos que también está el MinSal representado en esta reunión a través de Julián Ortiz, y esperamos efectivamente que se esté escuchando para los efectos de que la ley corta de ISAPRES pueda tener parte de estas observaciones que ustedes han planteado. Dejo con la palabra a Patricio Fernández, o alguien quiere hablar antes de yo, presidente, Héctor, adelante. Yo quería plantear dos puntos. Primero, agradecer la deferencia que han tenido ustedes para citar esta reunión y escuchar esta propuesta, que en definitiva, tal como lo señaló Manuel, ya ha sido un trabajo que ha sido tremendamente rápido en términos de ponerse de acuerdo en cuanto a cuáles son las propuestas de solución. Aquí hay un grado de coincidencia muy grande en 7 reguladores que hemos, en distintos momentos, desde la creación de la superintendencia hasta el año 2022, transversal, ya poder presentar un conjunto de soluciones. Y esto muestra de que hemos hecho un trabajo de carácter técnico más que de carácter político, que creo que es cómo debe enfrentarse este problema. Dicho eso, yo solo agregaría lo siguiente. El sentido de la urgencia es tremendamente importante, porque si no somos capaces como país de dar una respuesta rápida a este problema, ya vamos a tener las consecuencias que hemos señalado. Y lo segundo, que creo que es importante, junto con la urgencia, tenemos que buscar la forma de que, en definitiva, la solución que nosotros encontremos sea una solución sin costo fiscal. Creemos que en este caso en particular es perfectamente posible hacerlo si es que existe la capacidad política y existe la capacidad de poder ponerse de acuerdo en lograr ajustes en la prima base para que conjuntamente con la aplicación de la tabla de riesgos se puedan restablecer los equilibrios. No afecta a los individuos en lo más absoluto. Y en esto hay que ser tremendamente claros. ¿Ya? Los ajustes que estamos planteando es retrotraer la situación hasta el instante anterior a cuando existía el fallo, en el cual los contratos se habían firmado de determinada forma y en determinados montos y con determinadas coberturas, y la idea es que se mantengan exactamente igual, ya que esto no genere un cambio en esa situación. Por lo tanto, esta es una variable que es muy importante dejarla clara para que no se malentienda lo que nosotros estamos planteando. En tercer lugar, yo creo que es súper importante también respecto del tema de las urgencias, que en definitiva, tanto el gobierno como el Parlamento actúen preventivamente respecto a esta crisis. ¿Ya? Porque en caso contrario, nos podemos encontrar de que en las próximas semanas puede producirse la caída de 1 o 2 ISAPRES, ¿ya? Y que
produciría una caída en cascada del resto del sistema. Y esto generaría todas las consecuencias que hemos relatado. Por lo tanto, desde esa perspectiva, creemos que la acción preventiva por parte del Parlamento y también por parte del Ejecutivo pasa a ser fundamental. Y creemos que no es posible en este minuto ya plantear soluciones del tipo como que todos los afiliados pasen a FONASA bajo cualquier forma y garantizando los beneficios, porque eso indudablemente va a generar gasto fiscal. Y ese es un elemento que hay que tenerlo absolutamente claro ya a la hora de buscar las soluciones que en definitiva se determinen. Creo que eso es lo más relevante que hay que agregar a lo señalado por Manuel y que en definitiva esperamos que el Parlamento asuma un rol importante en la solución ya de este problema, ya que de lo contrario, si es que el Ejecutivo no lo asume en un muy corto plazo, vamos a estar en un problema de magnitudes. Nada más, señor presidente. Gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Patricio Fernández. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Aprovecho de saludar a todos quienes están en la comisión, a los senadores, Juan Luis Castro, al presidente también del Colegio Médico, agradecer la invitación y a todos los demás presentes. Bueno, efectivamente este es un documento que ya está consensuado, lo hemos conversado bastante. Y simplemente remarcar algo que Héctor señala pero pareciera ser que a veces el Ejecutivo lo toma como una presión, en algunos casos indebida incluso, que es el sentido de urgencia. O sea, estamos hablando de que hace 83 días exactamente se dictaron estos primeros fallos en materia de tabla de factores, que todos dijeron esta cosa es terminal para la ISAPRE, como si fuera una sorpresa, pero ya bastantes meses llevaba a la Corte y la Corte claramente iba a resolver como resolvió, o bien de acuerdo al voto de minoría del ministro Muñoz, no había más alternativas. Entonces transcurrió 83 días, el regulador decía que es una buena idea pedirle una aclaración recién a la Corte Suprema, no obstante que el mismo regulador había planteado que esa no era una opción. Entonces, estas señales confusas, falta de definición, sin duda que invadan de incertidumbre este sistema, que no solamente tiene una consecuencia directa e inmediata, a mi juicio, en los prestadores privados, en las personas que se atienden en la modalidad de libre elección, sino que principalmente los afiliados, que más allá de la situación terminal, que puede ser en 2, 3 semanas, 4 semanas, ven cómo se está deteriorando este sistema en el sentido de los términos de convenio, retraso los plazos de reembolso, despido, etcétera, etcétera, que se pueden ir agudizando en el tiempo. Entonces, estas soluciones que se plantean, ahora yo, con este recurso de declaración que ingresa ayer la superintendencia, como que me cuesta entender el objetivo de esto, porque claramente va a implicar una dilación en la interpretación. Cuando el superintendente dijo, son cientos de tablas con miles de planes y que era complejo el cálculo, pero ahora pareciera ser que nunca se supo cuál era la posible interpretación que se iba a aplicar. Entonces, a mí me preocupan los timings, porque si la Corte Suprema se toma un tiempo en resolver este recurso de aclaración, nos vamos a encontrar la vuelta de la esquina con el nuevo proceso de reajuste de los precios bases. Y nos vamos a encontrar en un mes después con el tema del reajuste del precio G. Entonces, claramente, las soluciones desde el punto de vista regulatorio hay que adoptarlas ahora. Yo simplemente sumaría algunas cosas que quizás se puedan hacer desde el punto de vista de incluso explorar este tema del Fondo de Compensación de Riesgo entre ISAPRE, ver el tema de los mecanismos de pago entre prestadores e ISAPRES, porque no podemos estar siempre centrándonos en que todo aumento de precio, de costos se asuma en el bolsillo de las personas. Eso ya no es viable, no es posible. Por lo tanto, hay que hacer cosas desde ya y habría un paquete de regulaciones que se podrían hacer quizá desde el punto de vista administrativo y lo principal, a mi juicio, es darle un sustento también legislativo a eso. Eso es lo que yo puedo ver en el tiempo inmediato, pero sin embargo extraño eso, porque yo creo que el tema del GES es igualmente relevante que este tema de la tabla de factores, y ya lleva varios meses en conocimiento de las Cortes y también de los casi, no sé, 90.000 reclamos que están en la superintendencia, y ya necesitamos un pronunciamiento, porque si la Corte Suprema en 2 materias anteriores de judicialización del sistema de ISAPRE resolvió con fallos de aplicación general, donde estos fallos de aplicación general implican eventuales reintegros de dinero,
no veo por qué en este tema del GES podría resolver distinto. O sea, hay un riesgo inminente de que eso ocurra y hay que empaquetar estos problemas y tratar de asumirlos como tal. Yo creo que la disposición de todo está, creo que el conocimiento también está, y faltaría ahí algo de tomar las riendas desde el punto de vista político para ver hacia dónde caminar. Eso, señor presidente, muchas gracias. Gracias, Patricio. Quisiera hacer una consulta tanto a Manuel, Héctor y Patricio, si es que la propuesta que leyó en su momento Manuel está por escrito y si la pueden hacer llegar. Sí, Sí, está sí, por- presidente. Sí, presidente, como expliqué, está por escrito y se le entregó a la Secretaría como a las 12 del día y le pedí a la Secretaría de la perfecto. Comisión que se la Entonces la vamos a compartiera. difundir entre los distintos senadores de la comisión. Presidente. A esa hora ya se envió la comunicación a todos los senadores, señor presidente. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Presidente, una pregunta. Senador Juan Luis Castro, perdón. Sí. Quiero saber si hay alguien más, si Patricio Estaba Mesa. el superintendente Pavlovich Sebastián, intentando... sí. Ah, ya. Sebastián, Ya. Después Sebastián, pregunto. terminemos con todos los superintendentes y luego Ya. vamos nosotros. Muchas gracias, senador. Gracias por la invitación. Tengo algo de problemas de conectividad, por eso se apaga y se prende la cámara. Así que voy a tratar de ser breve. Solo para plantear y agregar a la situación que en realidad las eventuales devoluciones que procedan solo va a haber tales en la medida que el sistema recupere un equilibrio financiero en el futuro. Si no se toman medidas para que el sistema recupere equilibrio financiero, no va a haber devoluciones porque no va a haber sistema, no va a haber capacidad de financiar eso, ni en general el grueso de las prestaciones, que quedaría de alguna manera en el fondo con la nariz bajo el agua todo el sistema. Y eso es bastante crítico, ya se han extendido mis colegas en las dificultades que implica un cambio, una migración forzosa de todos o de parte de la cartera, porque claro, hay quien puede hoy día sostener que solo algunas compañías pueden ser las más afectadas y que el sistema va a sobrevivir y que por lo tanto no vamos a hacer una ley por una o dos compañías. El impacto que tiene la actual regulación y la caída de una o dos compañías puede ser catastrófico, en particular para las personas afiliadas a esas compañías que tengan preexistencias y que no puedan ser elegibles para otra ISAPRE o para seguros complementarios y que van a sufrir la incertidumbre, efectivamente, de quedarse sin la previsión en la cual han confiado. Y yo creo que eso no es bueno, comenzar una reforma integral del sistema de salud de una manera que puede resultar tan traumática para cientos de miles de personas, sin perjuicio de asumir que las decisiones que se tomen obviamente que tienen que ser coherentes con algún destino futuro que podamos ir acordando. Hay que recordar que lo que está paralizado en realidad no es la tramitación, sino es la falta de acuerdo en los últimos 15 años lo que ha impedido que podamos avanzar. Y de alguna manera este es el momento quizás para destrabar ese acuerdo y tratar de encontrar cuál es el punto en común que las distintas alternativas de futuro nos plantean para resolver estos problemas inmediatos y algunos temas que ya mencionó Manuel y que tienen que ver con los dolores, donde aprieta un poco el zapato en el sistema. Sí, yo quiero agradecer estas 4 exposiciones, antes de dar la palabra a Juan Luis Castro, de Manuel, de Patricio, de Sebastián y de Héctor. Y me causa un poco de extrañeza porque, a ver, esta solución es muy parecida a la propuesta que hemos hecho nosotros en la reforma constitucional que hemos presentado y que está en la Comisión de Constitución. Y yo veo que hay amplio margen de maniobra en esta dirección. Yo quiero decir que yo coincido completamente en la mayoría de los temas propuestos por los ex superintendentes de salud, pero vemos que el gobierno está aparentemente en un carril distinto. Entonces, no sé si Julián, que es del Ministerio de Salud, está facultado para poder hablar para dónde va la propuesta del Ejecutivo, o bien mandarle justamente esta propuesta, hacerla propia, y pedirle al gobierno pronunciamiento. Juan Luis Castro, adelante, senador. Sí, bueno, la verdad es que me parece muy importante que la premisa esencial de esta propuesta es sin aumento de gasto público y sin subsidio. Me parece que eso es clave para que la conversación tenga un sentido. Lo segundo es que
Es evidente que esto podría politizarse más de la cuenta y en ese sentido yo creo que hay que ser muy prudente para que busquemos la solución conjuntamente con el Ejecutivo y con los actores del sistema, sin que esto signifique ni un daño ni una humillación a nadie, porque hay que tratar de sacar esos 3 millones de personas dignamente del aprieto en que está la industria. Industria y por lo demás, seamos sinceros, también autogeneró mucha de la crisis porque la judicialización nunca se logró contener, en definitiva, de esto lo venimos hablando hace años, y hubo mucha refractaria a los cambios en distintos gobiernos. Eso es parte de la historia también, y que cuando las vacas eran más gordas, a lo mejor la necesidad de cambio no se veía tan fácil. Pero hoy día estamos en el escenario que estamos, y yo prefiero ser pragmático en esto. Entonces, no cabe duda que estamos sintonizados. Queremos que esto se resuelva. Me seducen mucho los dos primeros puntos, el plan universal único, para achicar esa brecha de enorme cantidad de planes en el sistema, y el fondo de compensación interizable. Me parece que son ideas muy importantes que le hacen sentido a la ciudadanía y a los propios afiliados y al propio sistema. O sea, me parecen muy atractivas esas dos primeras iniciativas. No veo tan clara, y por eso quisiera preguntarles sobre las dos segundas, que son el cambio de la modalidad de atención, en cuanto a qué se está pensando en eso más claramente de parte de los ex superintendentes, y los mecanismos de compra. Porque lo que no debiera suceder es que esto se transforme en una ley muy larga, sinceramente. O sea, si vamos a empujar algo que tenga una resolución un poquito más acotada en el tiempo, debiera ser muy específico, tal vez otros temas agregarlos en otras iniciativas de ley. Entonces, ¿cómo equilibramos para que esto tenga un sentido de urgencia, pero al mismo tiempo resuelva los nudos principales sin querer abarcarlo todo? Porque evidente que el sistema requiere muchas más cosas, pero me gustaría preguntarle sobre, entonces, la modalidad del sistema de atención de salud y el rol primario que ustedes vislumbran, punto 3, y sobre los mecanismos de compra, los GRD y el uso de los GES, y cuán viable es que eso lo podamos separar o no, o si es muy obligatorio a juicio de ustedes ponerlo en una misma ley. Lo digo simplemente para no alargar mucho los procesos legislativos, si es que el Ejecutivo toma una propuesta de esta naturaleza. Y por último, respecto al rol de los seguros complementarios, porque la industria sabe que van para seguros complementarios. De algún modo, va a haber eso en el tiempo, hacia el futuro. ¿Cómo se combina ese hecho con esta reforma que ustedes están planteando con estos 4 ejes principales? Por favor. Presidente. Adelante, Felipe. Felipe Cas, senador Cas. Sí, bueno, yo agradecer las exposiciones y yo había leído el documento, además que prepararon, me parece muy sano cuando personas que han pasado por el mundo público son capaces de convocarse y hacer propuestas. Quería preguntarle de frente al Ejecutivo, que entiendo que no está la ministra, pero entiendo que hay un representante del Ejecutivo. ¿Qué están pensando políticamente? O sea, me encantaría que estuviera la ministra acá. Como bien decíamos, estamos contra el tiempo. Aquí no hay vacaciones para esta crisis, la venimos anunciando hace rato. Y los bancos son los bancos, los pagos son los pagos. Ya está ocurriendo que muchas de las ISAPRES o algunas están tratando de bicicletear lo que puedan y tratando de que efectivamente postergar mucho de los pagos a los mismos prestadores. Entonces, la situación es bastante crítica y de verdad creo que la solución requiere de coraje político nomás y explicarlo bien, como decía Juan Luis Castro también, o sea, requiere de que no nos hagamos malos tontos. Esta cuestión ya lleva mucho rato. Y en principio básico, cualquier institución, sea público o privada, es que los ingresos permanentes al menos estén igualados a los gastos permanentes. No es más difícil que eso. Es lo mismo que pasa en la familia, lo mismo que pasa en todas partes. Si no, revientan. Y revientan en cadena. Todas las distintas dimensiones que planteó Manuel y Héctor son bastante evidentes. Entonces, yo, presidente, mi pregunta va directamente al Ejecutivo. ¿Qué plazos? ¿Qué liderazgo? Pues yo creo que aquí en la comisión está toda la disposición a hacer las cosas bien. Pero necesitamos un ejecutivo que esté dispuesto a liderar. Y eso es lo que desgraciadamente no ha ocurrido en el pasado. Y creo que sería positivo que el Ejecutivo nos pudiera manifestar si que tiene esa disposición de actuar con celeridad, y lo mismo obviamente la Super, que también lo dijo muy bien ahí, se dijo, la Super también puede tomar medidas, pero aquí hay que gobernar.
O sea, nos sirve mirar para el techo para tratar de no pagar ningún costo político. ¿Ah? Esa es la solución que nos tiene donde estamos. Y tirar la pelota para el sistema judicial. Eso es no gobernar, eso es renunciar a nuestras obligaciones políticas que tenemos en nuestros cargos. Entonces, presidente, yo de frentón al Ejecutivo, no sé si hay alguien de la Super, cuál es el plan, cuál es la estrategia, y nosotros como comisión ponernos a disposición total a poder apoyar en esta tarea, con la mejor disposición. Gracias, gracias senador Cas. Sebastián Pavlovich, adelante. Sí, presidente, lo que pasa es que todos los aspectos que se plantean como de ley corta, lamentablemente tienen una complejidad técnica que muchas veces enredan las discusiones y la posibilidad de que efectivamente se trate de una ley corta. ¿Qué tan corta puede ser una ley que trata toda esta materia? A mí se me ocurre, no lo he conversado con mis colegas, pero que una alternativa para que la ley sea corta, pero que la intervención sea importante, voy a apagar la cámara por si acaso me pueden escuchar mejor. Es que la ley corta faculte al superintendente a regular estas materias con ciertos bordes, con contenidos básicos, pero que el detalle técnico de la regulación no sea lo que se discuta en el Parlamento, cosa de poder permitir que los acuerdos políticos a nivel del Congreso alcancen el punto necesario para ser aprobados y no se distraigan en la precisión técnica que muchas veces se ocupa a veces como excusa para impedir que los acuerdos se alcancen. Entonces, una alternativa sería en el fondo facultar al superintendente para que él regule muchas de estas materias, apelando un poco también al mandato que la propia Corte ha confiado en la superintendencia y el reconocimiento que ha hecho para regular, por ejemplo, la tabla de factores. Sebastián, me parece muy bien lo que tú planteas. Además, yo diría que tenemos una complejidad adicional, porque en el mes de marzo se va a producir con toda la fuerza la crisis del sistema privado de salud, particularmente la ISAPRE. En marzo tenemos receso legislativo. Yo estoy dispuesto a convocar a sesiones a la Comisión de Salud durante el mes de febrero, en la medida que hay una propuesta del Ejecutivo y hay urgencia legislativa. Entonces, presidente, el esfuerzo. Sí, perdón, Héctor. Sí, yo creo que usted señaló hace unos minutos de que había un grado de coincidencia entre las propuestas que nosotros estábamos haciendo y el proyecto de reforma constitucional que está tramitando en el Senado. Yo creo que efectivamente ahí hay un espacio de conversación y un espacio de lograr acuerdos de manera rápida, porque en definitiva permite que tanto los parlamentarios como el gobierno ya lleguen a un acuerdo ya respecto de resolver este problema de lograr los equilibrios financieros para que el sistema pueda sostenerse hasta una reforma mayor. Ya, por lo tanto, desde esa perspectiva, yo pienso que hay un camino ahí que hay que explorar ya con bastante fuerza. Lo segundo, creo que respecto a sus preguntas, el cambio de modelo de atención, yo comparto lo que dice Sebastián. Es decir, aquí no se trata de hacer un detalle técnico del cambio de modelo de atención, pero sin embargo, lo que hay que tener claridad que el origen, gran parte del origen de los problemas que hoy día tiene el sistema privado es la explosión de costos. Y la explosión de costos tiene que ver con un modelo de atención ya de libre elección de especialistas sin ningún control y sin puerta de entrada. Por lo tanto, desde esa perspectiva, hay definiciones básicas que se pueden generar para abrir el espacio para que posteriormente, a través de la regulación de la superintendencia, se pueda avanzar. Lo mismo sucede con respecto a los sistemas de pago. Los sistemas de pago también están establecidos hoy día en forma preferencialmente inflacionaria, que son los pagos por acto médico.
también podría abrirse la puerta, ¿ya? De tal manera de que se permitiera el establecimiento, ¿ya? Y no solo se permitiera, sino que se privilegiaran otros sistemas de pago, como son los GES, como son los GRD, como son, ¿no es cierto?, distintos mecanismos de pago que son asociados a resultados, ¿ya? O asociados a diagnósticos. También se puede dejar establecido para que en definitiva una ley posterior lo pueda plantear. Y finalmente, yo creo que en definitiva lo que no hay que hacer es dilatar la solución. Yo insisto en ese punto. Yo creo que el tema más importante que hoy día hay que enfrentar es la rapidez en la solución. Y lo que yo observo es que de las preguntas que se acaban de hacer a la Corte Suprema por parte del superintendente, lo que se hace más bien es trasladar consultas o conversaciones que han habido entre la Asociación de ISAPRES y el Ejecutivo, ¿ya? Y no necesariamente las dudas que tiene el propio superintendente, lo cual a mí me sorprende desde el punto de vista del tipo de preguntas que se hacen, la forma en que se hacen y los resultados que puede esto generar. Yo creo que hay un problema que hay que mirarlo porque si no, esta situación podría ser básicamente una dilación solamente de la solución y creo que la solución parlamentaria puede ser la puerta de salida al inconveniente que estamos viviendo hoy día y que puede generar una crisis mayor. Gracias, Héctor. Yo también coincido con aquello. Vamos a dar la palabra a Manuel, Patricio y luego al senador Juan Luis Castro. Salvo que el senador Juan Luis Castro quiera intervenir antes. Y además agradecemos la presencia de Jaime Junyent, que sin lugar a duda que representa al Ejecutivo. Ojalá esté escuchando justamente este planteamiento, porque si se está señalando y se está reconociendo que el presidente, perdón, presidente, pero yo hice una pregunta directa al Ejecutivo. Antes de que sigamos dando la palabra, me gustaría si pudieran responder. Ok, partamos por eso. A ver, Jaime, y luego Manuel, Patricio y Juan Luis Castro. Sí, buenas tardes, señor presidente. La verdad es que, bueno, lo primero es excusar a la señora ministra porque en este momento está hablando la Cámara de Diputados por el proyecto de ley de trastorno autista, que si todo sale bien va a ser hoy día aprobado con una gran votación y va a salir de la República, ¿no? Al menos ser despachado, digamos, del Congreso hoy día. Saludar además a los demás senadores y autoridades presentes. Presidente, tengo entendido que la pregunta del senador Katz era pregunta relativa a sistemas de plazos. Le quiero comentar que nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley en el Ejecutivo que es en relación también con el tema del sistema público y que en lo que dice en relación con el tema del sistema privado, lo que ha hecho justamente el superintendente es presentar un recurso de aclaración, interpretación, rectificación, enmienda, por un motivo muy simple, no porque se hayan transmitido dudas de las ISAPRES o porque se hayan transmitido cuestiones que se han tratado en reuniones, sino porque simplemente existe una prohibición legal a las autoridades administrativas de poder interpretar las sentencias judiciales. Y por eso, dado que la sentencia no es del todo clara, de hecho hemos visto algunas declaraciones de algunas autoridades respecto a algunos puntos oscuros dudosos del fallo, es que se estimó que en este caso lo que se requería justamente la presentación de un recurso que permitiera a la Corte Suprema poder interpretar lo que dijo, porque la autoridad no puede hacer, la autoridad no puede interpretar sentencias judiciales. Respecto de los proyectos de ley, presidente, esperamos que a la vuelta del receso legislativo efectivamente podamos contar al menos con algunas iniciativas que también, por cierto, queremos conversar previamente con ustedes para poder ver cómo abordamos tanto el fortalecimiento del sistema público como la protección a las personas que pertenecen hoy en día al sistema privado. No sé si con eso respuesta a la consulta del senador Katz o y en las demás consultas que han sido planteadas al presidente por su intermedio. Jaime, el problema son los timings y los tiempos, porque la crisis se nos viene en marzo y si no tenemos rápido ese proyecto de ley o las indicaciones al proyecto de reforma constitucional que está en la Comisión de Constitución, vamos a tener un problema. Y yo te quiero advertir, esto va a ser un problema del gobierno, porque el gobierno no puede mirar para el lado respecto a una crisis que viene por delante, que está advertido, donde hay propuestas, sino envía los proyectos o las indicaciones correspondientes. Manuel Inostroza, Patricio Mesa. Perdona. Senador Katz. Senador Katz.
Adelante. Presidente, habría que prorrogar unos minutos la sesión. Sí, vamos a prorrogar por, Breve, 15 minutos. 5 minutos, 10 minutos. Sí, 15 minutos. No, muy simple. Simplemente yo siempre le agradezco a Jaime su honestidad, que eso se agradece. Pero realmente, Jaime, hoy día no es aceptable que esa sea la solución, tirarle la pelota de nuevo a la Corte Suprema. O sea, yo entiendo que ustedes quieran hacer eso como un elemento adicional, pero ahí no está la madre del cordero. O sea, seguir dilatando que la Corte Suprema sea la que interprete y que clarifique lo que quería decir es volver a renunciar a nuestro rol político. Entonces yo te pido, Jaime, que en esto de verdad no es en contra del presidente Boric. Yo he sido súper crítico de todos los que no hemos legislado el último año. Yo el primer año que me meto en salud, pero te pido en eso, Jaime, que hables con la ministra, que hables y que oye, si es que es necesario que nos juntemos mañana, pasado mañana, para hacer una estrategia seria, bien hecha, bien diseñada, de política pública, donde todos los actores del Estado de Chile se pongan a la altura, así como nos hemos estado poniendo a la altura, por ejemplo, en el proceso constituyente, en otras materias donde hay bastante trabajo serio. Creo que es lo que corresponde, Jaime. Entonces, te pido que en el fondo manifieste nuestra disposición, que ya lo hemos dicho varias veces, y de la sociedad civil estoy seguro que van a estar encantados de que hagamos un tema donde incluso compartamos las responsabilidades. No se trata solamente de que sea el gobierno el que aparezca solo en esta responsabilidad, pero lo peor que podemos hacer es seguir mirando para el techo, porque en marzo, y ni siquiera en marzo, ya está ocurriendo en febrero, que la crisis está muy fuerte. Sí, yo quiero hacer una propuesta, perdón, antes que, si me permiten, antes de dar la palabra a Manuel, a Patricio y a Juan Luis, yo quiero hacer una propuesta. Miren, ¿por qué no trabajamos durante febrero en una comisión que prepare justamente o una adecuación del proyecto de reforma constitucional que está en la respectiva comisión, o una propuesta de solución donde debiéramos estar convocados los miembros de la Comisión de Salud, más los autores de la iniciativa, más los actores de la industria, más las asociaciones de pacientes y los ex superintendentes de salud? A mí me parece que eso podría ser Presidente, Sí, Juan Luis Castro. Presidente, lo que pasa es lo siguiente: la iniciativa de reforma constitucional es de un grupo de senadores de determinados partidos, que no nos toca a los senadores de gobierno, seamos sinceros. Me parece legítima, está muy bien. Yo personalmente creo que la iniciativa hay que tener mucha complicación porque iniciamos un proceso constituyente, además. Entonces, reforma sobre reforma va a ser complicado. Yo apostaría a que la disposición de la comisión esté en la construcción multilateral con el Ejecutivo, con los actores involucrados, pero sobre la vía o de la resolución de la super de salud que se apure, me parece legítimo que tenga que apurarse, y los proyectos de ley corta, que sean cortos efectivamente y que le demos tramitación legislativa. Me parece más práctico eso. Porque debería apostar a reformas más grandes que son planteadas por algunos y no por todos, va a ser más complejo. Está perfecto. Entonces, en el seno de la Comisión de Salud, si les parece, con los actores, con el Ministerio, con el Superintendente, con las asociaciones de ISAPRE, con la Asociación de Clínicas Privadas y con los ex superintendentes, poder trabajar justamente en alguna propuesta. ¿Les parece? Durante el mes de febrero yo los voy a convocar como presidente de la comisión para que podamos, en la medida de las posibilidades, por Zoom, aquellos que no estén en la zona, podamos finalmente lograr a lo menos una propuesta de consumo para agilizarla en una ley corta la primera semana o segunda semana de marzo, porque mi temor es que lleguemos tarde justamente porque conspira el receso legislativo y ahí tengamos una dificultad que después vamos a tener que lamentar simplemente. Manuel Nostroza, Patricio Mesa, adelante, y luego Jaime. Y terminamos con Juan Luis. Bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Primero, manifestar disposición, creo, representar a todos los 7 ex superintendentes que nos hemos coordinado a estar disponibles a ayudar a la propuesta que usted ha hecho junto con el senador Castro al respecto. Y segundo, muy breve, para responder la pregunta del senador Castro, nosotros creemos que como ex superintendentes que nos tocó vivir experiencias también muy críticas del sistema, es importante la consistencia técnica de los planteamientos junto con la compatibilidad de su viabilidad política. Y por eso es que nos pareció pertinente que junto con dar una solución de corto plazo o con propuestas de solución de corto plazo, también dar viabilidad política por una propuesta de ley corta, porque, digámoslo, como esta salvada de la crisis de los afiliados no puede ser algo gratuito respecto a los principales problemas estructurales que este sistema ha tenido. Y por eso es que la ley corta
en cosas que hoy día están cayendo de maduro, debiera ser planteamiento. Ahora, me alegra saber que ya al menos 2 de los puntos parecieran ser que Fondo de Compensación de Riesgo Inter-ISAPRE y Plan de Salud Universal parecieran ser ya componentes de eso. Y agregamos estos otros 2 elementos que creo que la solución de Sebastián o lo refrendado por Héctor podría ayudar, básicamente porque lo que queremos es evitar, senador, que el problema de inflación en los costos se siga reproduciendo, no obstante el Fondo de Compensación de Riesgo y un Plan de Salud Universal. Esas cosas son clave, pero por sí solas no son suficientemente poderosas desde el punto de vista técnico para contener el costo futuro de un sistema privado de salud hasta que hagamos una reforma más estructural, pero estamos abiertos a otro tipo de modalidades que permitieran mayor flexibilidad y achicar esta ley corta. Eso era todo, presidente. Muchas gracias. Muy bien, Manuel, insisto en que vamos a convocar, vamos a plantearle un programa de trabajo para febrero para los miembros de la comisión y también para los superintendentes, para que nos podamos juntar, a lo menos vía Zoom, podamos compartir documentos y lleguemos con la propuesta lista para marzo. Patricio Mesa. Presidente, muy breve. Solo pedirle que para que las reuniones sean lo más efectivas en febrero, los equipos de asesores empiecen a trabajar antes y en las reuniones podamos ir seleccionando los temas, no partiendo desde cero, porque creo que es bien importante. Sí, absolutamente. Se te escuchó los equipos de asesores entiendo que los equipos de asesores comiencen a trabajar desde ya. Sí, estamos perfectos. Está perfecto. Patricio, Jaime. Gracias, senador. Gracias, presidente. Con Juan Castro. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos los asistentes. La verdad, agradecemos la invitación a participar en este instante. Agradecer las palabras del ex superintendente Inostroza por los saludos que le hizo al Colegio Médico. Creo que como colegio estamos coincidentes en muchas de las propuestas que acá se han hecho. Hay que abordar lo que está sucediendo hoy en 2 instancias. Una que es una crisis hiperaguda que tiene fallo que tiene que dar la Corte, o sea, con el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que tiene que interpretar de salud, y en eso creemos que el sentido de urgencia es absoluto. Ahora, mientras se busca solución, creemos que hay que ver cómo le podemos dar certidumbre o cierta tranquilidad a los usuarios de la ISAPRE y a los prestadores, que hoy están teniendo serias dificultades, los usuarios, para justamente acceder a prestaciones de salud que hoy están siendo postergadas porque no están cumpliendo con sus convenios establecidos con centros prestadores, y a su vez viviendo los centros prestadores que están con una inestabilidad financiera porque parte de su funcionamiento de los pagos. Ahora, en ese sentido, creo que nosotros, si la Comisión puede de alguna forma una estrategia que obligue o solicite tanto a las ISAPRE, también en este sentido FONASA sea solidaria en el sentido de que ya sabemos que lo está haciendo, pero puede aún más los pagos a los prestadores, de tal modo que los prestadores por ese mecanismo también tengan más necesidad, que le permitan estirar un poco más el tiempo de latencia que puedan esta incertidumbre. Creemos que, por otro lado, pasada la crisis, tenemos que abordar esto ya un poco más relajado, pero con también sentido de urgencia, como todos los actores presentes, y por eso la idea de reunirnos a todos a conversar el tema la valoramos mucho, debido a vernos, que nos sentamos todos a conversar cómo implementar el modelo que viene de aquí en todos los resguardos para no cometer o reincidir en los errores que hoy hemos cometido, que nos han llevado a la situación que estamos viviendo. Y en ese sentido creemos que es súper importante la relación de la contención de gastos, de costos, no solamente de la ISAPRE, sino que también de FONASA, hacer mucho los costos de administración, evitar la judicialización, los mecanismos de fiscalización, evitar los abusos, como ustedes han conversado en las licencias fraudulentas, entre otro tipo de situaciones realmente en la prensa en los últimos días. Una forma también de acelerar el trabajo que tiene que hacer la superintendencia, probablemente, y esto yo no sé si es a través de la comisión, se puede solicitar al gobierno que ponga más personal a disposición de la superintendencia de salud, que se dedique exclusivamente justamente a abordar el tema, a estimar cuántos son los que tienen que reembolsar, etcétera, de tal modo que pues, se puedan acortar los plazos de discusión. Eso terminamos un poco, prolongamos el tiempo de la incertidumbre. Coincidentamente, esto es un problema que podría traducirse en un problema social gravísimo y en consecuencia un problema sanitario
si es que no solo logramos sacar una conclusión y una estrategia que hoy todos los prestadores, tanto públicos y privados, como todos sabemos, más que nunca son necesarios para seguir abordando los problemas sanitarios que hay en nuestro país, listas de espera, garantías vencidas y consultas de especialidades. Y, señor presidente, creo que es súper importante y nosotros como colegio estamos trabajando en pesquisar un análisis de cuáles son los problemas que hoy están afectando directamente a los prestadores, a los usuarios. Feliz de poder participar en una instancia convocada por ustedes o por el gobierno o entre ambos, en la cual todos los actores para discutir este tema y buscar la mejor alternativa, porque creemos que no hay espacio en ese sentido, porque tendría un tremendo efecto sanitario si nos equivocamos. En este mismo sentido, nosotros también hemos invitado a todos los exministros de salud, también para que ellos nos den su mirada y los podamos sumar justamente a futuras discusiones. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Patricio, y además quiero agradecerte en forma muy particular el apoyo que tuvimos para sacar adelante el proyecto de ley de licencias médicas, así que aprovecho también de extender ese agradecimiento a ti y al colegio. Jaime y luego Juan Luis Castro, o al revés, Juan Luis Castro y después Jaime. Juan Luis Castro. Sí, gracias. Mira, lo que pasa es que estamos avanzados en la hora y todo, pero yo creo que todos los ex superintendentes que han sido a su vez representantes de distintos gobiernos y entienden cómo es la tarea de gobernar, en gobiernos de la concertación, la mayoría, Chile Vamos, en fin. O sea, aquí todos los que estamos tenemos medios de prensa, podemos dar nuestra opinión y cada uno la da. Yo llamaría en esta fase a que si tenemos ciertos niveles de acuerdo razonables, se profundice el diálogo con el gobierno. Yo quiero ayudar en que eso se produzca, porque muchas veces se rigidiza el diálogo cuando es solo comunicacional y no es un diálogo a puertas de lo que debiera ser un proyecto de ley que el gobierno, creo yo, me imagino en marzo, debiera instalar sobre estas materias. No sé los tiempos exactamente, no los conozco en detalle, pero creo que este tiempo puede ser muy productivo si afianzamos un diálogo que permita tocar estos puntos y dar un camino de solución que engarce con la reforma que todos queremos que se vaya produciendo. Yo por mi parte voy a leer el documento y si ustedes me permiten, los superintendentes les voy a hacer consultas, les voy a hacer preguntas después para ver los detalles, porque aquí los detalles también importan al final. Los detalles son a veces esenciales en cómo se acomoda la situación para poder realmente darle solución con una responsabilidad compartida de todos los actores y, por cierto, en la comisión veamos de qué manera nos articulamos, pero yo, más que a la confrontación en esta etapa, que es una etapa en parte estival, pero también con problemas, ojalá podamos acercarnos y converger con todos los actores del tema, el Ministerio de Salud y hay otros actores de gobierno también que tienen mucho que decir en un tema tan sensible como este. Muchísimas gracias. Esa es la idea, senador Castro, y además tenemos primero un diagnóstico compartido, tenemos en principio base de solución también compartida. Por eso es tan importante que en los detalles estemos contestes y por tanto la invitación es a converger en una solución que permita salir de la crisis. En eso estamos y vamos a colaborar con el gobierno. La idea no es enfrentarnos al gobierno, es colaborar con el gobierno y entregarle una propuesta al gobierno porque tiene además iniciativa. Entonces necesitamos al gobierno para poder salir adelante de esta crisis. Jaime, para cerrar. Presidente, sí, por su intermedio. Presidente, primero comentarle que todos los parlamentarios de la Comisión Salud, tanto del Senado como de la Cámara, han sido invitados a una reunión para mañana a las 17 horas. Eso ya le fue comunicado a sus asesores justamente con el fin de... No ha llegado comunicación formal para ese efecto. No. Y yo les pido además que... Voy a revisar qué ocurre el senador, no pero están todos los parlamentarios avisados. Y con todo cariño... de todas maneras, senador... Perdón, Jaime, disculpe. No se puede... Sí. A ver, seamos serios y responsables. No se puede citar de un día para otro, si también hay mucha agenda. Entonces yo le quiero pedir, porque me decía que están en esa misma lógica la ministra del Interior, el ministro de Salud, la ministra de Salud, no sé si quiere salir de vacaciones. Hay que darse el tiempo necesario. Y si es necesario no salir de vacaciones para este efecto, hay que darse el tiempo. Si ustedes nos convocan para el día que sea necesario, vamos a concurrir. Pero para eso, que nos llegue una notificación formal. Estamos a menos de 24 horas y no nos ha llegado invitación. Entonces yo le quiero pedir que en esto seamos también rigurosos para que finalmente podamos todos asistir y estar presentes. Eso es, Jaime. Presidente, ok,
Lo segundo comentario, presidente, que efectivamente que en esta ronda de conversaciones van a estar involucrados todos los actores relevantes también que dicen relación con la solución del problema. Y por cierto, digamos, en el Ministerio de Salud estamos liderando, coordinando toda esa serie de gestiones que, por cierto, van a incluir probablemente algún periodo estival no menor. Así que eso, ponernos a disposición de ustedes lo que requieran, pero el Ministerio también está coordinando, está, digamos, redactando desde ya los instrumentos que esperamos socializar también con todos los actores relevantes para los efectos de abordar esto como una política de Estado. Eso, presidente. Bien, pero esta comisión no va a renunciar a su liderazgo para resolver la crisis. Y se lo quiero decir así abiertamente, Jaime, así que transmítale a la ministra que ni un problema en colaborar, en trabajar juntos, porque ese es el objetivo, pero esta comisión no va a renunciar al liderazgo para resolver la crisis, porque lo que no nos puede pasar es que lleguemos a marzo sin solución. Eso no nos puede pasar. Y hemos tenido malas experiencias esperando indicaciones del gobierno, entonces, por las demoras. Entonces, por lo menos nosotros vamos a trabajar y nosotros vamos a convocar como miembros de la Comisión de Salud, si recibimos la invitación de la ministra, por supuesto, si ella quiere venir a esta comisión a trabajar también, pero acá no vamos a esperar eternamente que esas cosas ocurran, porque de lo contrario la crisis nos va a pasar como un tsunami. Patricio Fernández, y cerramos esta sesión. Sí, muy breve, presidente. Me tengo que retirar, presidente. Adiós, Juan Luis. Gracias. Me acaba de llegar Adelante. ¿Sí? Señor presidente, me acaba de llegar una copia de la resolución del recurso de declaración de la Corte Suprema. Por lo tanto, ya hay que resolver ahí. Lo rápido que puede mirar es que volvió la pelota a manos de la Secretaría de Salud y solamente aclaró 2 puntos de los 3 que preguntó. ¿Desde cuándo se aplica la suspensión del cobro para los menores de 2 años? Esto es desde que quede ejecutoriada la sentencia de la Corte Suprema, y el plazo de prescripción hacia atrás, es decir, para la determinación de posibles reintegros, lo fijan de cuando entra en vigencia la circular de la Super de la nueva tabla, eso es abril del 2020. Ojo con el primer punto que preguntaron en relación a la posibilidad de ajustar el precio base. La Corte estima que no hay ningún punto oscuro o dudoso que aclarar, por lo tanto la pelota vuelve a la Superintendencia de Salud y esto puede tener consecuencias incluso más complejas si es que no se resuelve inmediato. Por lo tanto, lo que hemos hablado acá yo creo que es aún más grave. Eso, o sea, lo que tenemos que concluir entonces es que hoy día la pelota vuelve a manos de la Superintendencia. La Corte Suprema actuó de manera rápida y eficiente, así que estemos a la espera justamente. Presidente, si pudiera, Francisco, mandar esta resolución que habría tomado la Corte hoy día, por favor, para poder tenerla a la vista, ya que esto es muy relevante para la discusión que viene de inmediato. Te lo pedimos, por favor, Patricio, si pueden mandar Patricio Fernández. Patricio, si pueden mandar... Sí, luego inmediato se lo envío a su WhatsApp y correo, presidente. Ok, y yo lo mando al resto de la comisión. Muchas gracias. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión y dejándolos convocados al trabajo que vamos a realizar durante el mes de febrero, y ojalá de consumo poder tener una propuesta para que el gobierno pueda accionar durante el mes de marzo. Habiéndose cumplido la objeto de la sesión y agradeciéndole a la superintendente por esta iniciativa, se agradece, damos por concluida la comisión. Muchas gracias, hasta luego.